81 años antes del Drácula de Bram Stoker, John William Polidori escribe lo que se considera el primer cuento protagonizado por un vampiro. Hasta entonces, estos monstruos habían sido material de leyendas o de uno que otro poema. Hubo vampiros antes y los habría después. Desde la antigüedad, sobre todo en Asia y en Europa, se contaron historias de monstruos chupasangres que servirían de material para los poetas del siglo XIX, pero ninguno de ellos tuvo la forma que hoy asociamos con el vampiro hasta la aparición de Lord Ruthven. El protagonista del cuento de Polidori era por primera vez un ciudadano inglés de la alta sociedad, de tez pálida, vestimenta elegante y un porte oscuro y seductor. El vampiro sería publicado en 1819, pero la historia comienza realmente en 1816, el llamado Año sin Verano. En esa época, Polidori era el asistente y médico personal del poeta Lord Byron, con quien no tenía muy buena relación y a quien de hecho terminaría convirtiendo en el vampiro. Pero en el verano de aquel año se instalan Byron y Polidori junto a Percy Shelley, Mary Wollstonecraft Shelley y Claire Clairmont en Villa Diodati, una mansión en Suiza alquilada por Byron. Sin mucho que hacer debido al mal clima, se desafían mutuamente a escribir historias de terror. Aquella jornada pasará a la historia por el trabajo de los únicos dos que llegaron a terminar su relato, el propio Polidori con el vampiro y Mary Shelley, que comenzaría a escribir Frankenstein o el moderno Prometeo. Al menos 3 veces ese encuentro será llevado al cine. Aunque ninguna de esas películas es propiamente la historia de John Polidori, él aparece como personaje con mayor o menor importancia, haciendo que estos filmes reinterpreten también la concepción del vampiro original. La primera película sobre el tema es Gothic, de 1986, dirigida por Ken Russell. Y así como es la primera, es también la más rara. La historia arranca con el encuentro de los protagonistas recibidos por Lord Byron en Villa Diodati, donde hacen cosas de gente rica en vacaciones como tirar pavos reales. Pero a medida que avanza, se va tornando un filme de terror muy propio de los 80s. A Polidori lo interpreta un muy joven Timothy Spall. El horror comienza a partir de un inocente juego de las escondidas que desencadena situaciones muy raras, como cuando Percy encuentra un autómata que hace bailes sugerentes o cuando sube al techo desnudo a admirar los relámpagos. Pero los relatos de terror se mezclan con la realidad cuando por fin se juntan a leer Fantasmagoriana, que se supone es el libro que en la vida real habrían estado leyendo. Esa jornada desencadena la competencia y con ello los oscuros secretos de Lord Byron. Poco a poco nos vamos dando cuenta de que Byron oculta algo raro. Finalmente resulta ser él, el monstruo, el mismo vampiro. Gothic es una oda a la tradición gótica y un homenaje a la lectura que el propio Polidori hace de Byron, convirtiéndolo en vampiro. El monstruo no es una criatura inhumana que proviene del más profundo averno, sino uno más entre nosotros. El vampiro de Polidori representa la postura al mismo tiempo aterradora y tentadora de Byron. Como aristócrata caprichoso, es menos un chupasangre metafórico que uno literal. Polidori, haciendo de sí mismo un creador romántico, se vampiriza con la presencia de un monstruo que personifica su angustia. En Gothic se rescata este hecho, pero como un gesto más bien de admiración por parte de Polidori en lugar de uno de odio. En esta película, Polidori tiene tendencias homosexuales, se siente atraído por Lord Byron y se reduce a un fiel vasallo enamorado de él, dejándolo casi como un animal, y convirtiéndolo así en un motivo de risa para sus compañeros. Don't laugh at me. Don't laugh at me, mama. Ah, ¿y por qué tienen que estar todo el tiempo arrastrándose en el barro? Apenas un año después, en 1987, se estrena la segunda película sobre la creación del vampiro,
Remando al viento del español Gonzalo Suárez. La película empieza cuando Mary y Percy se enamoran, pero como el padre de ella se opone a su amor, en principio porque Percy ya está casado, deben escapar, tal como se supone que fue en la historia real. Acompañados por la hermana de Mary, Claire Claremont, llegan así a Villa Diodati, donde los reciben Lord Byron y su médico personal, Polidori. A Byron, un poco más juvenil que en la versión anterior, lo interpreta en su primer largometraje Hugh Grant, mientras que Polidori es José Luis Gómez. En la finca pasan sus días como exiliados románticos, navegan por el lado de Ginebra, leen poemas, juegan al pool y por supuesto cuentan historias de terror. Poco a poco, los personajes se van dando cuenta de que Byron es un tipo bastante desagradable y prepotente. Él mismo escapa de Inglaterra por sus propios escándalos. Quien más lo tiene que sufrir es Claire, con quien el Lord se encapricha pero no está dispuesto a casarse, aunque la deja con un hijo. Mary tendrá sus propios problemas con su amado Percy, que parece descender a la locura. Y quizás este sea el Shelley peor actuado de las 3 películas y el guión insiste en recordarnos todo el tiempo lo muy ateo que es. Percy Bysshe Shelley. Atheist and Democrat. Sí, ya entendimos, Percy. Son estos dramas los que afectan las historias que los personajes van a escribir en el famoso desafío de las historias de fantasmas. Esta versión no tiene elementos sobrenaturales, como la anterior, pero el monstruo se materializa frente a Mary Shelley y Polidori, encarnando acaso la arrogancia de los poetas Percy y Byron sobre ellos. Este Polidori también tiene sus propios problemas con el Lord, ya no por admirarlo, sino porque Byron lo trata incondicionalmente como basura. Enceguecido por el alcohol y el odio, Polidori, como venganza, mata al perro de Byron y por la culpa termina ahorcándose con su correa. De esta manera, el personaje es retratado como un alma atormentada, opacada por el Lord, más bien al estilo de Fedor Dostoyevsky. No está claro en este universo si Polidori escribe el vampiro y si lo hizo en qué momento. La historia real es que Polidori muere años después de este encuentro, luego de perder contacto con Byron. Aunque algunos testimonios de su familia quisieron hacerlo pasar por un accidente, la versión oficial es que el 24 de agosto de 1821 se envenenó con ácido prúsico, una referencia que se mantiene en Gothic. La adaptación más moderna de la historia es Mary Shelley, dirigida por Haifa Al-Mansur y estrenada en 2017. A diferencia de las anteriores, en este caso la apariencia de los actores es más o menos acorde con la edad que habrían tenido los personajes históricos. I'm 16. How about you? 21. Es también, dentro de todo, la versión más históricamente fiel, aunque sigue siendo un trabajo de ficción. Como indica su nombre, la historia se centra principalmente en la vida de Mary Shelley, concretamente en sus primeros años de trabajo y por supuesto en su romance con Percy. Al igual que se mostró en Remando al viento, el padre de Mary se opone al romance entre ella y el poeta, aunque en un principio siente admiración por él. Finalmente Mary, junto a su media hermana Claire, escapan con Percy a una vida donde el amor sea más importante que todo lo demás. Esta película se preocupa mucho más que las anteriores por los pormenores de su relación, sobre todo por la presencia de la ex mujer de Percy y por el hijo de él y Mary, que muere a los pocos meses de haber nacido. Percy es retratado como un tipo odioso del que Mary está perdidamente enamorada y que no hace mucho por sustentar el modo de vida que se impusieron con el exilio de la casa paterna. La oportunidad para escapar de ese estilo de vida llega cuando Lord Byron los invita a pasar sus vacaciones en la famosa Villa Diodati. Allí se nos va a presentar nuestro Polidori, en este caso interpretado por Ben Hardy, mejor recordado por ser el baterista de Queen. Acá Percy y Byron son abiertamente odiosos, y cuando están juntos se potencian. Percy exige a Mary mucho más de lo que ella le pide a él, mientras que Byron aprovecha para dejar en ridículo a Polidori cada vez que puede. I started upon my story. I've called it The Vampire. Very well. We have our first story. A vampire. La convivencia en Villa Diodati se vuelve una experiencia desagradable, pero finalmente se da la competencia de relatos y los monstruos con que conviven se plasman en el papel.
I thought you would know intimately about the existence of nocturnal beings who exploit the vulnerable. Mary por fin abandona a Percy y por supuesto publica Frankenstein. Esta película se detiene, a diferencia de las anteriores, en los detalles editoriales e históricos de la publicación. Como en la vida real, la novela se publica primero de forma anónima para reeditarse años más tarde con la firma de Mary Shelley. Algo parecido sucede con Polidori, quien decide publicar de manera anónima El vampiro, pero que, por una confusión, termina titulándose como un cuento del muy honorable Lord Byron. Esta es la versión que más directamente aborda el tema de la creación del vampiro, aunque en principio habla más bien de Frankenstein. Como una historia de opresión y de abuso, Mary Shelley junta a la autora de El moderno Prometeo con Polidori en la categoría de los de abajo, los que fueron opacados por los poetas consagrados, pero asimismo los que lograron consagrarse como padres de un género. La monstruosa creación del Dr. Frankenstein y el vampiro nacen al mismo tiempo como hermanos mellizos. Son la personificación de los terrores morales y sociales de una época. No solo son creados por el afán romántico de dramatizar los estados de ánimo de sus autores, sino también por las contradicciones de un mundo racional en el cual los verdaderos chupasangre pueden estar a la vuelta de la esquina. Todo el género de terror le debe a aquella noche de 1816 en Villa Diodati. Desde Lord Ruthven, el vampiro reaparecerá, a veces con el mismo nombre, como en Lord Rothwell o los vampiros, de Cyprien Berard, otras adoptando nuevas formas, como en la también pionera Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, el Drácula novelístico de Stoker, el de Bela Lugosi, el de Christopher Lee, e incluso el de Hotel Transilvania o el Count von Count de Plaza Sésamo, todos ellos como hombres elegantes, de pelo engominado, frac y mirada seductora, son descendientes directos del monstruo que Polidori le dedica a Lord Byron. La imagen del vampiro como reviviente en cuerpo, de aspecto melancólico y que se mezcla lentamente entre nosotros, se la debemos a él, a John Polidori, el padre indiscutible del vampiro romántico. Our creature. It will be there waiting in the shadows, in the shape of our fears, until it has seen us to our death.